Bienvenidos. Buenas tardes, amigos. Hoy empezamos nuestro programa con una invitada muy especial, la magíster Mónica Saavedra, que es presidenta de Sanipes. Es una institución que tiene que ver con la salud de todos, porque es la institución que tiene relación directa con la calidad de los alimentos. En este caso, tiene que ver con los alimentos que vienen de ríos navegables y del mar. Pero es importantísimo, y eso está directamente relacionado con la seguridad alimentaria. Creo que son básicamente tres institutos los que ven la inocuidad, que es la palabra técnica, que es la salud de los alimentos: SENASA, Sanipes y una parte de DIGESA. Correcto. Aunque ustedes creo que tienen el liderazgo, SENASA y Sanipes. Mi pregunta, Mónica, es ¿cómo va el reto de defender la salud de los peruanos? Muchas gracias, Pedro, por la invitación, y a todos tus oyentes que nos escuchan el día de hoy. Definitivamente es todo un desafío, dado que el agua es un alimento y es a la vez un insumo importante en toda la cadena productiva de los alimentos, vengan de donde provengan, es decir, si son alimentos de origen del agro, si son pecuarios, si son industrializados. Todos los alimentos requieren agua para su procesamiento, para su transformación, para su conservación, y esta agua pues tiene que ser de calidad. Ya no solamente hablamos del desafío de ver cómo vamos a garantizar el agua en el futuro respecto a la disponibilidad, sino también a la calidad del agua. Eso que dices es muy cierto, pero he estado leyendo documentos recientes de la Comisión de Cambio Climático y hay un problema en el deshielo de los nevados, y el Perú está, según el estimado, perdiendo al día de hoy la mitad de la masa de hielo acumulada a través de miles de años en los nevados que rodean nuestra sierra andina, y que nos hace ser tan especiales, vivir en una zona tropical teniendo mar frío y teniendo una riqueza marina excepcional, pero hoy todo eso está en cuestión, todo eso está afectado, todo eso está en jaque. Y uno de los riesgos que estamos viendo en el río Tambo, por ejemplo, es la presencia de metales pesados, sustancias tóxicas que se han congelado a través del tiempo y empiezan a correr por el río, además del problema de la minería ilegal que todos conocemos, o algunos actores de mineros irresponsables que arrojan relaves a los ríos. La pregunta clave es: ¿han detectado ustedes esta mayor presencia de sustancias tóxicas en ríos y en el mar? Bueno, realmente nosotros como autoridad sanitaria lo que hacemos es evaluar los recursos hidrobiológicos que llegan a la mesa de los consumidores. Estos recursos definitivamente al momento de que nosotros evaluamos no tienen presencia de metales, porque son extraídos o cultivados en zonas que nosotros previamente hemos evaluado que no existen riesgo. Sin embargo, nosotros somos un país minero. La presencia de metales como el arsénico, por ejemplo, pudieran estar presentes de manera natural, y también existe presencia en algunas zonas donde no está permitida la extracción de recursos hidrobiológicos, presencia de contaminantes como metales o incluso residuos de petróleo. En ese sentido, el tema no es centrarnos en el agua de consumo humano o en el alimento, sino cómo hacemos una gestión integral para prevenir y combatir la contaminación antropogénica. Y esto ya se hace en muchas partes del mundo, que son la gestión integral bajo el enfoque de cuencas, conjuntamente con planes de seguridad alimentaria, seguridad del agua, que es una metodología que ya está impulsada por la OMS y reconocida internacionalmente, que permite identificar los peligros y prevenir y mitigar. Es menos costoso
invertir en la prevención que centrarnos en el tratamiento, porque las tecnologías para poder eliminar contaminantes como los metales pesados y sin ir muy lejos, contaminantes como las cianobacterias, que son algas que producen toxinas y que se generan pues por la cantidad de residuos orgánicos, basura, desechos, ¿no?, vertimientos domésticos, y que hacen realmente que el tratamiento del agua para que se convierta en agua potable sea extremadamente costoso y casi imposible de controlar, ¿no? Yo recuerdo, por razones académicas, fui parte de un equipo de trabajo que trató de ayudar y ayudó a una empresa líder del Perú que tiene certificaciones de primer nivel en la industria de la anchoveta. Y hubo un problema, detectaron en contenedores en Noruega y en España con pequeñas trazas de metales, de sustancias tóxicas. Se encontró algo que llamó la atención, DDT, que es un agroquímico tóxico, una manera de buscar, digamos, matar ciertas bacterias en la agricultura, pero que ya está superado y prohibido. Está prohibido. Y aunque sea cantidades pequeñas, después de un trabajo de un año exhaustivo, porque la empresa era muy responsable, se llegó a la reflexión: por más esfuerzo que se haga, si el barrio tiene a un solo actor cochino, daña a todos, y el riesgo es evidente, y la bandera peruana se ve cuestionada y nos hiere a todos cuando suceden esos problemas. ¿Cómo hacer para que tengamos un sistema de trazabilidad, como tú has dicho bien, una gestión integral que monitoree y lleve a que la agricultura recupere las buenas prácticas que tiene que ver con nuestra cultura ancestral? Porque la sustancia tóxica viene del campo y por la lluvia llega al río y del río llega al mar. O sea, es un viaje muy, así como el caso de las sustancias tóxicas de la minería ilegal, que viaja por el río y afecta a la población, como está ocurriendo en Iquitos en este momento. ¿Cómo sería esa trazabilidad? ¿Es factible? Sí, básicamente las autoridades sanitarias lo que manejamos es el control de las áreas de producción o el control de las áreas de extracción. Estas áreas tienen que ser vigiladas y monitoreadas bajo estándares que ya están definidos de acuerdo al tipo de producto, de acuerdo a los riesgos que puedan existir en la zona, para saber de dónde exactamente proviene cada alimento, ¿no? Yo tengo entendido que actualmente SENASA viene implementando ya lo que es la metodología de análisis de riesgo, que es una metodología bastante importante para las autoridades sanitarias, que consiste en evaluar los riesgos, gestionar los riesgos y comunicar los riesgos, de tal manera que se puedan tomar decisiones oportunas en base a evidencia científica. Lo que tú dices, por ejemplo, la presencia de DDT, se identifica los orígenes. En este caso, si me dices que ha sido la anchoveta y pensando en el DDT, pues el DDT es un contaminante que pueden pasar décadas y no lo eliminas del medio ambiente. Entonces es probable que, considerando que en las épocas antiguas el DDT era usado inclusive a nivel doméstico, tengamos zonas donde hay presencia. Por eso que es importante hacer una evaluación de los riesgos en determinadas zonas que son aquellas que producen alimentos para los peruanos o para los países que nosotros exportamos, ¿no? Sobre este tema tan importante de certificado de inocuidad, ustedes tienen una cobertura de puntos de despacho de alimentos donde ustedes controlan y certifican, pero siempre hay limitaciones presupuestales. Así es. Yo recuerdo haber conversado hace ya algún tiempo con un especialista en SENASA y me dijo que si tuviéramos más presupuesto, junto con Sanipes, podríamos hacer que los gobiernos locales tengan una política de defender el derecho a la alimentación saludable de los ciudadanos.
y llegar al mercado más humilde de un país que 80% de la población vive hoy en ciudades. La gran pregunta es, ¿Sanipez estaría de acuerdo, por ejemplo, con un tercio de las regiones cuyos alcaldes tienen renta por el canon, tienen ingresos que no tiene todo el Perú, y que una norma autorice, en defensa de la seguridad alimentaria, implementar estos sistemas de control en un radio mayor al que ustedes están hoy por razones presupuestales? ¿Esa sería una buena idea a trabajar? Es realmente no solamente una idea, es gestionar el territorio con los actores políticos y sociales que existen en la zona. Sanipez acaba de firmar un convenio hace poco de dos meses. Nos hemos reunido con todos los alcaldes de la macrorregión del Braen. Hemos firmado convenio con Pichari, con la municipalidad de Pichari. Un saludo a todos los amigos de Pichari, y también con Unión Acháninca, porque ellos están muy preocupados casualmente en cómo poder desarrollar la acuicultura. Porque hay que recordar que al 2050, ¿no?, aproximadamente vamos a requerir un tercio o el doble, ¿no?, o un 50% más de los alimentos que nosotros producimos actualmente. Y las fuentes de proteína son muy costosas, cuando nosotros realmente en nuestra Amazonía pues tenemos recursos como el paco, la gamitana. He visto unos camarones de Malasia hermosísimos que ellos están cultivando, tienen un hatchery. Entonces lo que ellos necesitan es esa asistencia técnica, ese acompañamiento, en este caso de la Autoridad Nacional la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad, Sanipez. Y este trabajo conjunto, los recursos que ellos tienen, más el acompañamiento técnico, hace pues que tengamos una gestión integrada, importante, para poder asegurar no solamente la seguridad alimentaria desde el punto de vista de disponibilidad de alimentos y proteína de alto valor biológico, sino también los ingresos económicos de estas familias, ¿no?, en una zona en donde ellos han calculado que el precio de un kilo de un producto hidrobiológico les es muy rentable. Entonces, sí es importante lo que tú estás mencionando, y considero que sería una alternativa de solución viable para poderla escalar, ¿no?, a otras regiones o a otros distritos o provincias, ¿no?, que tienen estos recursos. Me estás gratamente sorprendiendo, porque yo te pregunto por la población urbana y tú te vas más allá, te vas a la población indígena que está en el mundo rural. Aunque hoy es el 20% del Perú, no debemos olvidarlos porque no son ciudadanos invisibles. Ahí me viene una reflexión. Hay un problema que desborda nuestras manos. El cambio climático está haciendo que especies que antes eran muy comunes desaparezcan o sean escasas o muy caras. Uh-huh. Puede llegar el ceviche a convertirse en un plato de comida de solamente personas con capacidad adquisitiva. A ese extremo, ¿cómo anda la evaluación de la disponibilidad de recursos pesqueros que son fuente de alimentos para la población? En el Perú, ¿eso está golpeando también la dieta alimentaria y ustedes están viendo que hay un cambio en el patrón de consumo? Bueno, sabemos que la pesca está decayendo. Sin embargo, la acuicultura en el mundo está creciendo. Todos han coincidido que la acuicultura es la actividad productiva que va a ir ocupando esos espacios que va dejando la pesca. Es por eso que en la actualidad nosotros tenemos que centrarnos en poder trabajar con nuestros hermanos pescadores para que puedan tener también de manera alternativa la oportunidad de poder cultivar especies hidrobiológicas en el mar o en la tierra, ¿no?, para poder mantener sus ingresos, mantener el empleo y también asegurar la seguridad alimentaria no solamente de su familia, sino de su región,
porque hay que recordar que tanto la pesca como la acuicultura dinamizan la economía local. Todo se mueve en torno a esa actividad que se desarrolla. Entonces, el cambio climático está golpeando. Sin embargo, en la acuicultura podemos controlar ciertas variables que no las podemos hacer en el mar. Por ejemplo, cuando se cierran los puertos, tú no puedes salir a pescar porque se pone en riesgo la vida de las personas. Pero cuando hay una afectación del cambio climático en un área de cultivo, por ejemplo, el mar comienza a calentarse, entonces nosotros podemos comenzar a extraer rápidamente esos recursos para que no mueran. Entonces podemos tomar decisiones y aún así, con el uso de la inteligencia artificial, con la tecnología, podemos anticiparnos a esos cambios y tomar decisiones oportunas. De hecho, lo estamos haciendo en el norte con los productores de langostino, en donde se ha instalado unos sensores que nos permiten predecir cambios de temperatura, de oxígeno o otras variables que puedan generar alguna mortandad o falta de crecimiento en estas especies. Es decir, no queda otra que ser realistas y ir a lo que se llama adaptación, que es acogernos al cambio. Estamos proponiendo cambiar el bonito o la cachema por la tilapia, por ejemplo, porque la tilapia es un producto muy desarrollado en la acuicultura. Este cambio ya es una realidad. Así es. Y la tilapia es un producto incluso mediterráneo, o sea, no necesitas tener mar para tener cultivo de la tilapia. Yo recuerdo de niño, de la época del gobierno militar, hubo un esfuerzo enorme por promover la anchoveta, pero nunca logró el éxito que se buscaba, a pesar de ser altamente nutritivo. La pregunta es, ¿hay que insistir en esto? ¿Hay que cambiar los patrones si es que queremos alimento sano, lleno de hierro, proteínas? Tenemos que insistir, como fue en el caso de San Martín con los programas de sustitución de la coca, que era un insumo para el narcotráfico. Se logró un triunfo extraordinario y el café ahora es factor de éxito de familias, miles de familias de agricultura familiar. San Martín le dobló el brazo a la economía ilegal. Podemos nosotros, en defensa de la salud alimentaria de los peruanos, decirles con realismo, ya no vamos a poder gozar de esos deliciosos pescados que nos contaban nuestros abuelos, con los que se preparaba la gran variedad de la comida peruana, pero tenemos sustitutos nutritivos y eficientes. Podemos hablar de no solo la tilapia, sino también un programa de empoderamiento de nuevo de la anchoveta. Sí, la anchoveta es una especie maravillosa, ¿no? Tiene una grasa espectacular, muy saludable, tiene proteínas altamente biodigestibles. Sin embargo, es un tema también de mercado, ¿no? La anchoveta paga más para consumo indirecto que para consumo humano. Y esto golpea más aún cuando muchas personas no tienen, no digo tenemos, porque a mí sí me gusta la anchoveta, pero no tienen ese gusto, ¿no? Por esta especie. Es una especie de sabor fuerte, pero además no se trata solamente de que el producto esté disponible, sino puede haber toda una campaña que impulse el consumo de determinadas especies. Ahora, tratar de introducir especies que no son tan agradables a paladares que culturalmente están acostumbrados a otras especies, realmente requiere mucho más tiempo de trabajo. La pertinencia cultural es fundamental. Entonces, es mejor trabajar con un paco o una gamitana en la zona amazónica que llevar anchoveta. En cambio, los de la costa sí podríamos comer anchoveta con mayor facilidad, porque podemos comer pescados con sabores más fuertes. Ahora, tú hablabas del ceviche, en Pichari
tuve la oportunidad de comer un ceviche espectacular. La trucha, por ejemplo, no es una especie más de aguas frías. Sin embargo, en esa zona del Braen están cultivando trucha y lo hacen como de pisos que cae agua de un manantial y han puesto desarenadores, porque el agua de la parte amazónica tiene muchos sólidos y la creatividad y ese impulso de querer hacer bien las cosas ha hecho que en esta zona ellos estén cultivando trucha, y comí esa trucha en ceviche y es realmente sumamente deliciosa. Me contaban que habían ganado un premio. Entonces tenemos que tratar de impulsar no solamente a nivel de especies, sino de platos gastronómicos, qué productos, ¿no?, que el cambio climático ahora permite que estén más asequibles para todos nosotros. No quisiera terminar esta importante e instructiva entrevista con lo que comenzamos hablando, el agua. Hay una diferencia en la calidad del agua. Sedapal, la empresa de Lima Metropolitana, tiene presupuesto para diluir los metales pesados. Tiene cómo mejorar la calidad del agua, porque las pruebas son muy controvertidas de la calidad del agua que llega a la Tarjea, porque lamentablemente hay muchos actores que arrojan todo al viejo río Rímac. Y ese es un ejemplo de lo que sucede en la mayor parte del Perú. Pero en regiones no hay. Las empresas municipales de agua y saneamiento no tienen las espaldas financieras de Sedapal, y allí el agua es un factor de riesgo, tanto que en todas las embajadas de los países más avanzados a los visitantes turistas le dicen: por favor, no consuma agua de grifo directamente porque no es recomendable. ¿Qué hacer para quizás hacer que Sedapal tenga una integración con el sistema norte, el sistema sur, el sistema centro, crear un gran sistema público-privado de gestión del agua en el mundo urbano que nos lleve a igualdad de condiciones y que las mejores prácticas se compartan con las otras ciudades como Piura, Chiclayo o el Cusco o Puno, porque es muy grande la diferencia. Ahora, también es cierto que hay que ir a la causa del problema, pero toda esa estrategia que tú has llamado integral en el tema del agua nos debe llevar a un esfuerzo mayor, que no solamente nuestra Lima Metropolitana, donde también hay que trabajar. No sé qué piensas de esta reflexión. Yo empezaría señalando que a nivel político tenemos que ya reconocer al agua como un recurso estratégico. Así como hablamos de la seguridad nacional, tenemos que hablar del agua. Y me llama mucho la atención me llamó mucho la atención hasta ahora, cuando ven los resultados que presentó el INEI en el 2024, y mencionaba que más del 90% de los peruanos tenemos acceso a agua potable. Pero en esa misma información decía que más del 70% no tiene acceso a agua segura. Entonces, quienes no conocen un poco de qué significa cada cosa, es decir que lo que tú has mencionado, puede llegarme agua del grifo, ¿no?, pero no es segura, porque no la puedo consumir. Y eso significa que, siendo el agua un recurso estratégico, no es inclusivo, no llega a todos los peruanos. Y esto es porque nos estamos centrando en el agua que llega al grifo, no en el agua que está en nuestras cuencas, que son las que tenemos que proteger. Entonces, la salida no está en tratar el agua, sino en proteger el agua. Y para eso, pues tenemos que tener primero que convocar a todos los actores que están en torno a las cuencas para definir visión y objetivo común, ¿no? Reconocer cuál es la importancia de este recurso estratégico para lo que yo hago. Yo me quedé sorprendido
en un aniversario del Senami hace poco tiempo, donde fui invitado como expositor del equipo del dron, el par de drones que tenían altamente sofisticados, parecían aviones, que tenían un nivel de monitoreo que incluso le pregunté al experto que nos explicaba las bondades de ese sistema, que es tan amplio y complejo que fácilmente podría también ser utilizado para la defensa nacional, es decir, para fines militares, es decir, porque son aviones que sin piloto, porque tienen todo un control desde tierra, nos pueden permitir un monitoreo de qué pasa en cada metro cuadrado del territorio nacional. ¿No te parece maravilloso que Sanipé, Senasa, todas las instituciones que tienen este rigor técnico de darle calidad de vida a los ciudadanos tengan una especie de política integral que lleve a un comando único, que lleve a eso que tú llamas la prevención? Sí, sí. Y tenemos la Autoridad Nacional del Agua, que es el ente rector de nuestros recursos hídricos y que es responsable cautelar y vigilar porque estos recursos hídricos se mantengan dentro de los estándares de calidad que está establecido. Y ahí es donde nos sumamos las diferentes autoridades, pero no solamente las autoridades, también se tienen que sumar los actores sociales, la industria, ¿no? Para que juntos podamos cuidar nuestros recursos hídricos. Como se decía, no hay que ver lo que pasa abajo, sino lo que pasa arriba. De arriba sale un agua limpia, pura, cristalina, como se dice, pero cuando llega a las poblaciones ya podría estar llegando no en condiciones adecuadas, ¿no? Yo he vivido la experiencia, ¿sabes?, de estar en las alturas del Perú y que me den un poquito de ese hielo y luego bajar y esperar que se derrita en un depósito y tomarlo. Y que, bueno, hicieron una prueba y todo y me dijeron, puede tomarlo, no tiene ningún riesgo. Ningún contaminante. Y cómo va bajando y va cambiando. Y si te sirves un vaso de agua de lo que la tarjeta toma, vas a salir enfermo, ¿no? Y enfermo crítico, porque las cosas que lo encuentran los expertos de CEDAPAL es terrible. Es decir, cómo la mano del hombre puede ser autodestructiva a ese extremo. Y es tan radical el asunto que hay una propuesta imagínate, de entubar el río Rima para evitar la contaminación, generar energía que pagaría la obra del entubado y encima asegurar mejor agua y menos costo para CEDAPAL, pero los ambientalistas dirían, le dejarías al río Rima, un río que en una parte final está prácticamente muerto, lo terminas de matar porque quedaría solamente con el caudal ecológico. Claro. O sea, un nivel muy bajo de flujo de agua, pero por otro lado soluciona de la manera más rápida el problema de calidad de agua y el alto costo que significa limpiar el agua de metales pesados. En fin, son temas de gran debate, pero yo te agradezco. No sé si quieres hacer alguna acotación como responsable de la calidad de los alimentos de los peces marinos y peces en ríos navegables del Perú. ¿Alguna reflexión final? Me da que pensar lo que estabas diciendo de entubar el río Rima, que es como, no sé, a una persona la mantengo viva con respirador artificial, pero ya realmente ya no está aquí, ¿no? Entonces eso haríamos con el río, que es un ser vivo. Realmente el agua es fundamental para la vida. Sin agua no tenemos seguridad alimentaria, es decir, no va a haber alimentos. Y realmente si ya en este momento hay escasez de alimentos, hay escasez de productos saludables, con esta limitante de disponibilidad de agua, esta situación va a empeorar, ¿no? Mónica, muchísimas gracias por haber tenido el gusto, el honor de tu presencia como cabeza de esta institución que es esencial y que no necesariamente todos los peruanos conocen, Sanipés.
Es importante que sepamos de la importante labor, porque salud es vida, es calidad de vida y es mejor condición para no solo nosotros, sino los que vienen después de nosotros. Y creo que ese es el secreto de la cultura peruana. Hemos heredado un legado de que cuidaba el suelo, el agua, los recursos naturales, los trataba con amor. Creo que ahí está, creo, la llave secreta. Más que la represión está en enseñar a más peruanos el valorar lo que nos permite estar vivos y estar bien. Te deseo éxito en tu gestión y que sigamos haciendo camino. Gracias, Pedro, igualmente. Muchas gracias. Volvemos en unos segundos, amigos.